Bueno, entonces, buenos días y les comento que por calendario la otra semana nos corresponde el examen, entonces, como es la costumbre, en la hora que sea como con más tiempo, pues se cuadra el examen, ¿vale? Entonces, sería para la otra semana el martes costos y para el jueves sería lo de economía. Entonces, en economías, pues seguimos teórico porque no hemos visto ejercicios, pero para costos sí, porque vamos a hacer el estado de costos en el día pues, de hoy, pero en la otra clase, ¿vale? Entonces, para que lo tengan pendiente. Igual, pues repito, en costos la información. Entonces, bueno, acá vamos a hablar, digamos, sobre el concepto y pues la clasificación del salario. Entonces, ¿qué ocurre? Podemos nosotros decir que el salario, a pesar de que tiene diferentes maneras de ser nombrado, dependiendo pues del contexto de la empresa o del contexto del contrato o del contexto político, al final pues entonces la persona va a recibir como una remuneración, ¿cierto? ¿Cómo puede ser esa remuneración? Eso va a depender también si es de la economía que mantenga el país. Entonces, podemos encontrar que nosotros pues nos entregan dinero, ¿cierto? Puede ser que ese dinero sea mediante unos billetes o unos papeles o transacción económica o un depósito o una consignación bancaria o un cheque, ¿cierto? Al final, pues lo que va a rotar, perdón, es el dinero, ¿cierto? Es nuestra manera como de intercambiar bienes y servicios. Pero existen otros países que van a entregar como unos bonos, ¿sí? Dependiendo de la economía en la que nos encontremos, pues va a ser diferente la clasificación y el significado de ese concepto de salario. Vamos a ver también, digamos, unos ejemplos. Salario de los chinos, por ejemplo, salario mínimo. Habíamos mirado de una manera gráfica cómo funcionaba el salario mínimo y pues encontrábamos que cuando una persona necesitaba o más personas necesitaban de este tipo de remuneración, pues las empresas tenían de cierta manera como el control sobre lo que ellos podían ofertar, ¿cierto? Entonces, si hay muchas personas buscando un trabajo, la empresa se puede dar el lujo y baja el salario, ¿sí? Pero ¿qué ocurre si no existe o la empresa necesita encontrar a alguien que es importante para sus labores, pero sencillamente no hay, ¿no? Porque algunas profesiones tienen tan buenos salarios en algunos países, ¿sí? Por ejemplo, les pongo el caso, no sé cuánto factura un médico acá. En Colombia existe, digamos, facturas de los médicos que son especializados o subespecialistas en algunas áreas médico-quirúrgicas que ganan cifras estrafalarias, ¿sí? Bueno, tampoco son tan grandísimas, pero sí en comparación a los otros salarios, porque resulta que aquí pues uno encuentra la dificultad de poder encontrar este tipo de especialistas. Entonces, por eso es que ellos ganan tan bien y porque no tienen tanta competencia. Entonces, entre más especializado sea la persona o sepa realizar cierta labor de una manera ya con un nombre propio, pues va a ser como el acreedor de este tipo de remuneración. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Como lo habíamos mencionado,
el salario de la remuneración, ¿sí? ¿Quién llegó? Hola, Jesús Javier y Jacqueline. El salario y la remuneración al factor trabajo en una categoría histórica, porque se da un periodo determinado, periodo con tilde en la I, el capitalismo, ¿cierto? Antes del capitalismo, pues solo existía el salario por el que solo, pues en este sistema de trabajo tenía una remuneración. Entonces habíamos mencionado que existía, digamos, salarios de horas extenuantes de alrededor de unas 12 horas de trabajo, ¿sí? 14 horas diarias. Entonces, a través de eso, pues le dan un salario o les permitían vivir, en el caso, digamos, de los feudales, de los señores feudos, pues yo tengo la tierra, usted trabaja para mí, cosecha la tierra y de la cosecha, pues me da, digamos, el 75% y usted se queda con el 25%, pero tiene derecho a vivir ahí, ¿cierto? Pues por eso era que ellos eran, pues, de cierta manera adinerados, porque el feudo, pues, sencillamente negociaba. Y el otro, pues, por el derecho de vivir ahí, pues, sencillamente trabajaba. Podemos encontrar que de esta manera a hoy existe, digamos, este tipo de salarios, como lo llaman el jornal, ¿cierto? Las personas en los campos o en el rancho o en una finca, pues entonces sencillamente se le paga un jornal a la persona encargada, dependiendo de, ¿cierto? El tipo de tecnología que manejen en la tierra. Puede ser que exista un tractor o puede ser que le toque arar bueyes de manera artesanal. Entonces, el hecho es que por realizar una actividad, la empresa debe pagarle a usted algo, pero el compromiso es que el empleado tenga que trabajar y hacer las actividades, ¿cierto? No sería pues muy justo con la empresa cuando no se trabaja el tiempo que es, ¿cierto? Y pues sencillamente no, si se cobra un salario. Entonces, en el sistema que nosotros manejamos, pues le llaman capitalista, pues el salario es el pago de la mano de obra o el precio por el uso de la mano de obra ajena, ¿cierto? Yo no sé hacer esto, pero usted sí, ¿cuánto me cobra? Un salario informal. La economía mexicana y que toda la latinoamericana o toda la de estos países, pues somos informales, ¿sí? Entonces, digamos, si uno puede decir, pero mire, el COVID sí ha afectado a algunos que son como que eran asalariados, ¿cierto? O sea, recibían un salario de manera formal. Pero uno sale y ve la gente con sus tacos de canasta o cosas de ese estilo. Pero si uno se da cuenta y vuelve y hace la visita, en el lugar sí hay estas personas, pero son diferentes. Entonces, este tipo de economía informal, hacen a veces que se siga moviendo la economía y manteniendo de alguna manera. Pero así como nacen, pues mueren, ¿cierto? No hay como una solidez debido a esto. Entonces, ese uso de mano de obra ajena se puede, eh, si no hay una economía que esté rodando, o tal vez esta situación lo que hace es como que se replanteen las estructuras económicas porque parece pues que va como a extenderse un poco más, ¿cierto? Hasta que ya no se tenga la certeza de que existe una cura real y efectiva, pues toca así guardaditos en la casa. Pero bueno, los que tenemos la fortuna, que algunas personas pues sencillamente tienen que salir y pues conseguirse eso que llaman salario, ¿sí? Pues todos lo necesitamos porque es la manera como se vive, pero en este sistema pues es más presente. Entonces, en el sistema capitalista pues ya sabemos, ¿no? El salario es el valor de un cambio de la fuerza de trabajo expresado en dinero. Eso no dice la fuerza de trabajo. Se imagina pues allá un montón de gladiadores arrastrando un barco. No, la fuerza de trabajo puede ser la habilidad mental, la forma en cómo usted realiza este tipo de trabajo, ¿sí?
¿A cambio de qué lo va a hacer usted? Pues de dinero, ¿cierto? Entonces, todo aquello que yo realice y me den dinero es un trabajo, ¿sí? Puede sonar como a veces muy cliché, pero esa es como la realidad, ¿cierto? Me da dinero, es un trabajo. No me da dinero, pues es un voluntariado, ¿sí? Entonces, ¿cómo pueden compensar los voluntariados? Bueno, pues sencillamente a veces gente que le da pues la comida y la posada o la dormida, ¿sí? Entonces, es conveniente tener en cuenta dos aspectos para que sea trabajo, ¿sí? Primero me tienen que pagar la fuerza de trabajo, no el trabajo, ¿sí? Que el trabajo, pues, al final es como el producto de lo que yo hago. Y el salario no ha existido, pues, en este sistema de una manera como tan presente, ¿sí? Es la manera como nosotros podemos intercambiar, pero es nuestra forma como llevamos a cabo la economía. Entonces, ¿qué ocurre? Este sistema económico que llaman salario, ¿sí? O la remuneración, pues tiene varias maneras de ser nombrado. Dependiendo del contrato, dependiendo de la economía, ¿sí? Nos van a decir, por ejemplo, existen gobiernos en los que eh, hay políticas que favorecen, digamos, al empresario, ¿sí? Entonces, para favorecer al empresario, porque él es quien coloca, digamos, los empleados, pero no quiere, digamos, problemas con empleados que no trabajan y quiere evitarse todo ese tipo de problemas, de demandas y así, pues generan, digamos, un outsourcing o otro tipo de contratación, ¿sí? Puede ser que, digamos, algunas leyes de la Secretaría de Trabajo o diferentes normativas, pues amparen, digamos, al trabajador, entonces podamos entender como un salario con prestaciones sociales, porque al final, pues le van a dar unos días de vacaciones, ¿sí? Unos días pagos adicionales al salario que esté devengando. Está, digamos, el Infonavit, o dependiendo cómo esté ahorrando, tienen un seguro social y así. Entonces, ese salario son con prestaciones sociales. Pero existen otros salarios que llaman integrales, ¿sí? Entonces, estos salarios que llaman integrales, pues son de una manera como que se engloba todo, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando respectivamente sobre el salario integral, podemos encontrar que no se le va a pagar a la otra persona más del sueldo que ahí dice. Así que cuando se acabe el contrato no va a recibir, digamos, un sobresueldo, ¿sí? Ni se le van a dar dinero por las vacaciones o por los días que no trabajan, ¿no? Entonces, el cobro, pues, es esto, ¿no? Hacer efectivo la percepción o la paga o cuánto devenga usted o el haber, ¿sí? Cuando la empresa está, digamos, consignando, está sacando ese dinero de una caja o de un banco, dependiendo de la manera como esté pagando. Pues por eso se le llama el haber, porque es un débito, un crédito o un debe y un haber. Entonces, esa también puede ser en contabilidad el por qué se llama el haber o la retribución o la compensación. ¿Sí? No me quiero mezclar con ustedes, ¿sabes? Miren, si existe, digamos, una forma de contratación que no sea directa, pues va a haber una empresa intermediaria, entonces yo le compenso a usted el tiempo que viene acá y trabaja, ¿sí? Le doy una remuneración, pero no tengo, digamos, un trato directo. Pues a eso le llaman compensación o remuneración o algún otro término que se invente jurídicamente. Cuando estamos hablando de honorarios, necesariamente hace hincapié a que nos están pagando por hora, ¿cierto? Puede ser la actividad que usted va a realizar. Es cuánto me cobra el abogado por realizar un proceso, cuántos son sus honorarios, ¿sí? O digamos, necesito el trabajo de un auditor, cóbreme sus honorarios. O el jornal que habíamos hablado sobre, digamos, las personas que trabajan en los ranchos o en los campos o en las fincas, pues le llaman el jornal porque es un día, pero no implica que solamente sean este tipo
de empleados encasillados solo para ese aspecto, sino que el jornal pueden ser también las personas que están trabajando como obreros de construcción o albañiles, o aquellas personas que el jornal se lo paguen diario, ¿sí? Entonces, no solamente es exclusividad de este tipo de trabajo, sino que cualquier trabajo que le paguen el jornal, o sea, el día, se le llama así jornalero. De ahí viene la palabra. O digamos los gajes, pues ya sabemos, ¿no? El refrán gajes del oficio. Esa es otra manera de poder llamar, digamos, al salario de esa forma. Entonces, el salario se clasifica en unos aspectos. Como ya estamos casi todos o todos, que no los alcanzo a ver, esto para informarles que la otra semana pues ya tenemos los exámenes, entonces el jueves sería pues el examen de economía. Tienen la hora y media y pues obviamente va a ser teórico porque ya para el final sí va a ser el ejercicio, ¿cierto? Una parte teórica, otra ejercicios. Pero este pues solamente teórico. Entonces ya saben cómo funciona la dinámica. Entonces en este aspecto nosotros encontramos, volviendo al tema, perdón que me hubiera salido, en la clasificación de ese salario. ¿Sí? Usted va a ver cómo voy de tiempo, también cómo voy de diapositivas. Entonces encontramos el salario individual. Pues dentro de esa clasificación pues encontramos varias subdivisiones, ¿cierto? Alcanzaba a mencionar al inicio. Cuando estamos hablando exclusivamente de salario individual, pues vemos que es el regreso que percibe una persona por alquiler o venta de su fuerza de trabajo, ¿sí? Me voy a alquilar, ¿sí? ¿Cuánto me vale? Pues el tiempo que yo esté en esa empresa, pues prácticamente es un alquiler o una venta, dependiendo pues si yo entrego los derechos de autor. Por eso es que los derechos de autor son tan fregados, porque son alquilados. Yo les presto mi libro, pero ustedes me tienen que pagar a mi retribución con las ideas que yo tengo o con la patente que yo tengo, ¿sí? Pues todos los científicos o los grandes inventores o lo que sea, ellos se esmeran por eso y quieren adquirir muchas patentes porque al final lo que representan es un alquiler, ¿sí? Yo le alquilo mis ideas y mi conocimiento, pero me paga porque la idea es mía, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Hablamos un salario total. Entonces, es el conjunto de ingresos de todos los asalariados de un país en un periodo determinado. Entonces, nos podemos encontrar que existen algunas empresas o digamos algunos países cuando se trabaja con el gobierno directamente, que dependiendo pues de la entidad o del ente económico, pues van al final pues a pagar un dinero de igual cantidad, ¿sí? Dependiendo de el rango en el perfil en el que se encuentre, pero digamos, a veces son vacaciones colectivas. ¿Qué empresa trabaja? Ah, no, en la universidad tal. ¿Cuáles son sus vacaciones? No, son colectivas, todos salimos al mismo tiempo. Entonces, dependiendo pues de este tipo de contratos, pues podemos decir que los asalariados de un país en un periodo determinado, pues podemos hacer la suma de todas, se le llamarán salario total. ¿Cuál es el salario de vengado de todo un individuo? Necesito ese precio. Entonces, esas personas que son asalariados, al final las empresas terminan convirtiéndose en personas, ¿sí? Jurídicamente, pues entonces se encontrará, digamos, otra normativa. Y así pueden devengar, digamos, la cantidad de salario de cada empresa. O el salario nominal, pues, cantidad de dinero que recibe el trabajador por la fuerza de trabajo. Es parecido, ¿no? Al salario individual. Solamente que la persona está en nómina. Si está en nómina, pues entonces tiene otro tipo de beneficios como más amplios. Vamos, ay, imperdonable. Entonces, el salario real, pues ya sabemos, ¿no? Cantidad de mercancía y servicios que realmente pueden obtener con la cantidad de dinero que se recibe. Real, no porque sea de la realeza, sino porque representa la realidad, ¿no? Entonces hay una relación que existe entre el salario nominal
o sea, que yo esté en nómina y esté como de planta, y los precios de las mercancías que el trabajo consume. ¿Sí? Me quita mucho tiempo hacer eso. ¿Me pagan lo suficiente? No. Entonces significa que su salario no es real. Lo están extorsionando. ¿Sí? Lo están prácticamente, pues, no le están pagando lo que corresponde. Si la actividad está marcada por, digamos, un salario base y unas comisiones o realmente refleja la realidad, pues entonces sí podemos hablar de un salario real porque prácticamente se hace justo. Y un salario base, pues ya sabemos, ¿no? Una persona que va, consigue un trabajo y le pagan, digamos, un básico, pero si quiere ganar más sobre eso, debe ejercer otra, otra actividad. ¿Sí? Por ejemplo, los comisionistas o los vendedores o algunos gerentes, pues entonces tienen un salario básico, pero dependiendo de los negocios que puedan cerrar, ¿sí? Pues le dan un porcentaje del negocio que hagan. ¿Mm? Pero entonces hay que tener en cuenta que, digamos, si la persona no realiza, digamos, este tipo de actividades, pues no está generando un valor adicional a su salario base, pues entonces significa que el empleado no es que sea muy diestro, ¿sí? La empresa, pues la verdad no es que le interese que la persona gane más, ¿cierto? Con ese salario básico estaría genial, pero realmente sí tiene que realizar actividades de ventas o de cierre de negocios o de entrevistar personas importantes para que se motiven a comprar, digamos, un producto, porque al final, pues el negocio funciona de eso, ¿cierto? Una compra y venta. Si no tiene más del salario base, pues el trabajador estará, digamos, conforme, ¿no? Porque al final le están pagando por una actividad, pero no está siendo muy productivo. Pero también hay que tener en cuenta que si la persona está trabajando, tiene unos contratos complicados de mucho dinero, entonces podemos encontrar que esas bases o ese salario adicional que la persona puede añadirle a su salario básico, pues es porque se demora un poco los procesos administrativos o digamos financieros de esa empresa. Entonces no significa necesariamente que si no gano más de la base, pues soy mal trabajador porque dependiendo del negocio en el que uno esté detrás intentando cerrar. ¿No? Y pues el salario mínimo, pues es lo mínimo que una persona puede ganar, pero hay países que no tienen eso. Sí, ya vamos a ver algunos. El salario por tiempo, pues, es aquel que se calcula sobre la base de unidades de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo? O el salario por horas prácticamente. ¿Cuántas horas? ¿Cuánto me cobra la hora? ¿Sí? Llega el plomero, ¿cuánto vale su trabajo en una hora? No, pues no sé, 70 pesos, un ejemplo. No, no estoy segura. En esa hora, si la persona realizó la actividad, pues fantástico, pero si la persona vino, se sentó solamente, movió una llavecita y ya, 5 minutos y se ganó lo de una hora, ¿sí? Entonces, dependiendo del tiempo y la habilidad o la destreza que tenga, pues uno puede a veces ganar un poco más o menos dependiendo. El salario por hora determinada es aquel que se calcula sobre la base de determinación de un trabajo específico. Págueme, pero cuando ya mi edificio esté terminado. ¿Por qué no me va a pagar antes? Bueno, es que yo no sé si de pronto llegue, no sé, los materiales no salgan muy bien y se derrumba el edificio, ¿sí? Entonces, se generan de este tipo salarios por hora determinada porque quieren ver, digamos, el producto, pues como la palabra lo dice, terminado. ¿Para qué? Pues fácil, sobre la calidad, la cantidad de dinero que se llevan. O el salario relativo, una porción que recibe el trabajador directo por su trabajo en comparación con la parte que recoge pues el empresario o el capitalista. Digamos, acá podemos encontrar el salario máximo.
¿sí? Así como existe un salario mínimo, existirá el salario máximo. Por ejemplo, entre comillas, en algunos gobiernos, pues nadie puede ganar más que el presidente, ¿sí? En el gobierno, ¿no? Uno dice, ah, bueno, y entonces Carlos Slim, pues es que ese es el mago de los negocios, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que a nivel político las personas que están nombradas por gobierno no pueden ganar más que la máxima autoridad de un país. Y en este caso, pues al quien corresponda ser, digamos, la persona que esté ocupando el puesto, ¿no? Entonces, a eso se le llama salario máximo. O en algunas empresas, pues sencillamente dice, bueno, usted es excelente, pero si usted gana más de este salario, pues me va a llevar a la quiebra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces los vendedores son tan avispados que pues pueden ganar muchísimo más que un gerente a través de las comisiones, entonces pues les colocan como ciertos topes. Dice, no, esta empresa no me sirve, no me deja crecer, yo produzco más, no me valora. Y se van, ¿cierto? Entonces hay que renegociar, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que así como existe un salario mínimo, también existe un máximo que tienen que ser negociables, ¿sí? No es que me amarre y ya. Obviamente se debe tender pues a la alza, ¿no? Un salario mínimo y no me alcanza, pues ahí sí me da mucha pena, pero como dicen por ahí el refrán, y que he visto no me acuerdo, porque ¿quién va a poder encontrar un dinero, un salario menos de un salario mínimo? Pues, prácticamente absurdo. Y pues el salario promedio hace referencia a un conjunto de ingresos de todos los asalariados y pues va dividido o sobre el número de trabajadores, ¿sí? ¿Cuánto es el ingreso de todas, de todos, de todos? Pues no sé, digamos que fueron, no sé, 1 millón de pesos, por ejemplo. Entonces, son 100 trabajadores. Le corresponde a cada uno de a 10.000. Y para todos igual y nadie pelea, ¿sí? Pues eso es un salario promedio porque todos van a ganar lo mismo. Así sea el ingeniero, así sea el más que más. Así venga en tacones la chica. No interesa, gana lo mismo. ¿Por qué? Políticas de la empresa, pues todos son salario promedio, ¿sí? No se mira, digamos, tanto como la parte eh, de títulos académicos, sino lo que hace realmente la persona, ¿sí? Entonces, digamos, uno puede encontrar este tipo de salarios promedios en los países desarrollados, en los que la gente estudia no por imaginariamente pensar que va a ganar más, pero sí sencillamente estudia porque quiere, ¿cierto? O porque no le interesa o no sabe hacer otra cosa como un oficio. Entonces, estas personas, por eso existen leyes de impuestos, y digamos ganarán, no sé, 5.000 euros, les quitan un poco y le queda, digamos, un promedio de unos 4.500. Si es un ingeniero y está ganando, digamos, unos 7, pues le hacen un recorte en los impuestos y al final va a ganar, digamos, unos 6.300. La diferencia no es que sea mucha, pues por eso es que se mantiene, digamos, un salario promedio y una equidad más o menos de acuerdo, pues, a los salarios y pues, el pensamiento de ellos, ¿no? ¿Este ya lo hablé? Ah, el salario contractual. Es el que está determinado en el contrato colectivo, ¿sí? Entonces ya sabemos, ¿no? Lo que diga el contrato y de ahí no se mueven. ¿Es qué ocurre? Que existe, digamos, una producción y una productividad y, digamos, existirá, digamos, un salario, ¿sí? Dependiendo de la producción, o sea, de mi empresa, cómo se desarrolla o de la actividad económica como tenga y la productividad que esto genere, pues me va a depender el salario. Si mi empresa es próspera, porque es productiva, posiblemente, ¿cierto? Uno intuye, entre comillas, porque puede ser el caso que no, que hay buenos salarios, ¿cierto? Ya lo he repetido muchas veces. Si el empleado está feliz, cree que gana bien,
y se siente cómodo en un ambiente de trabajo libre, pues posiblemente ese empleado se quede en ese lugar hasta que, no sé, tenga alguna otra idea. Pues el hombre para satisfacer sus necesidades tiene que organizarse y desarrollar actividades económicas, ¿sí? La base del desarrollo económico, pues tiene dentro de sus pilares la organización. Si es organizado, pues prácticamente, si sigue el plan, pues va a haber un éxito económico, ¿sí? Por eso es, vuelvo y repito, que algunos países desarrollados son organizados, ¿sí? La base de su economía es la organización. Es por eso es que generan más productividad. ¿Mm? Y pues es todo más como organizado. Entonces, de una manera más ordenada, pues puede ocurrir, aunque no es el caso. Todo no es como una regla de oro. Las principales actividades económicas son la producción y distribución de los bienes y los servicios que satisfacen este tipo de necesidades. Vamos a producir ¿qué cosa? Bienes y servicios. ¿Quién los va a hacer? Pues una persona o una máquina, ¿cierto? La máquina va supervisada por una persona porque pues todavía no están los robots así súper inteligentes. Tendrán que programarse, ¿cierto? No, es que hay robots que ya operan y no sé qué más. Sí, claro, pues son programados por un humano, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo van a satisfacer este tipo de necesidades, pues van a encontrar que al final pues van a necesitar de un humano. Entonces, la producción es un conjunto de procesos de trabajo coordinado en los cuales pues la actividad humana consciente y dirigido pues hacia un fin determinado, predeterminado, ¿sí? ¿Cómo vamos nosotros a enfocarnos? Pues este es el plan, esta es la estrategia. ¿Por qué las empresas, digamos, no avanzan a veces? Pues porque no hay una meta clara, un piloto, un guía, un líder, ¿cierto? O porque el dueño está muy ocupado y tiene mil cosas y no hay alguien como que le organiza a la gente. Razones por las que pues sencillamente puedan existir. Pues la productividad, pues es una relación que existe entre la productividad total y los recursos utilizados pues en la misma producción, o sea, en la fuerza de trabajo. Entonces, uno puede decir que la empresa es productiva si las cosas se hacen de buena calidad y en poco tiempo y pocas personas. Si existe eso, sencillamente va a modernizarse porque debe existir, digamos, un apalancamiento, ¿sí? O un apoyo tecnológico para que esto ocurra de esta manera, ¿sí? Por ejemplo, está el señor que barre. No es lo mismo ver una persona con una escoba de esas todas rudimentarias, ¿cierto? Barrer toda la calle. Hay que mantener la ciudad limpia, ¿sí? Por ejemplo, la filosofía. Entonces, ¿qué ocurre? Que no es productivo, ¿cierto? ¿Cuántas manos necesito para eso? Uf, un montón, porque son muy extensas las calles. ¿Yo qué necesitaría ahí? Pues conseguir, digamos, una máquina de esas barrenderas y solamente voy por mi orilla y va barriendo y va recogiendo ella misma, ¿sí? Poco tiempo y calidad en el servicio o en el producto que yo estoy ofreciendo. Pero necesariamente va a ocurrir a través de la tecnología. O sea, que la producción, la productividad y la productividad son determinantes del salario en el sistema capitalista, ¿sí? La productividad se puede fomentar y ampliar si el trabajador es más productivo. Y pues de lógica que va a tener que recibir mayor remuneración, ¿cierto? Si es efectivo, porque no se le va a contribuir. Pues vean, lo que vamos a hacer es chismosear acá unas tablas de los salarios mínimos convertidos a dólares, pues para cada país prácticamente que tiene su propia moneda, excepto Ecuador, que tiene su dólar, y pues para que los miremos, ¿cierto? Entonces vean, encontramos que Argentina pues tiene un salario mínimo de 253 dólares. El salario con
el país que tiene el salario más alto, pues es Costa Rica, ¿cierto? Dice, "Ah, pero ¿quién es ese país todo pequeñito? Bueno, tiene el salario mínimo más grande. Habrá que mirar por qué ese salario existe de esa forma, ¿sí? Venezuela, $3 al mes. Duro, ¿no? Y Cuba, pues no es que sea muy diferente. México tiene $199 y así. Son como, eh, habría no solamente que guiarnos por los valores, sino conocer necesariamente cómo funciona este tipo de salario, ¿cierto? ¿Sirve realmente ese salario? ¿Sí? Colombia apenas 173 y medio. Y es un país de extrema derecha, para que fuera comunista. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Sencillamente habrá que mirar cuál es el factor que hace que el salario mínimo en Costa Rica sea de esa manera. Si no solamente, ay, mire, me voy a Costa Rica porque allá pagan bien. Si eso se lo gana a alguien, pues se supone que no tiene tantos estudios o algunos trabajos que son más sencillos. Ahora, ¿qué tal uno, cierto? Pues bueno, uno va y se siente y analiza y dice, ah, no, no me sirve. La vida es demasiado costosa. ¿Mm? Entonces, ¿qué ocurre? Pues no es como muy productivo irse para un lugar cuando sencillamente los servicios o o no hay auxilios o no hay transportes o sencillamente la vida es demasiado costosa. En este aspecto, pues lo que les decía, ¿no? Salarios mínimos de la Unión, en la Unión Europea. Entonces hay países que no tienen salario mínimo. Dinamarca, Finlandia, Suecia, Austria, Italia, Chipre. Chipre, pues es una isla que queda al lado de Italia. Entonces, esos países no. Ustedes pueden mirar, pueden encontrar a Luxemburgo, que es un país chiquitico, ¿cierto? Si tienen la oportunidad de pronto de ir, pues pueden encontrar que la calidad de vida de ese país, que creo que tiene la mejor economía, pues no grandísima más que Alemania, pero sí le da la batalla. ¿No? No es el país más fuerte de la Unión Europea, pero es el que tiene el mejor salario y la vida, pues no es, sí es costoso, pero es comprensible. ¿No? Limitante entre Francia con Alemania, entonces se hablan pues alemán, francés y luxemburgués. Entonces los que quieran ir, pues allá pueden pues conocer, ¿no? Es bueno, digamos, tener la oportunidad para viajar y entonces uno se entera de las culturas de otras personas. ¿Ve? Entonces, digamos acá, pues teóricamente uno puede decir que sí, que no existen los salarios. Por ejemplo, tuve la oportunidad y conozco Finlandia. Entonces, uno puede decir que la calidad de vida de todas las personas, pues, tiende a ser un equilibrio, porque las políticas son así, ¿no? Si hay una persona que es muy adinerada y vive en un sector exclusivo, el gobierno crea en ese mismo sector exclusivo un apartamento, un edificio, y ahí pone a vivir personas que no tienen casi recursos. Y entonces bien, pues así revueltos. Digamos, en este caso, podemos encontrar una brecha en el salario mínimo y algo que fuera más digno, ¿sí? Porque puede ser que el salario mínimo, con eso no se puede vivir, ¿no? No es un salario digno, pero sí es el salario mínimo, estipulado por quién, por el gobierno. Entonces, imagínense, esos serían como los en euros, y estos serían pues lo que realmente debería ganar una persona para vivir de una manera pues tranquila, ¿sí? Entonces, mire, por ejemplo, la China gana mentira, 174,60 euros y debería ganar pues prácticamente 3 veces más, ¿sí? No les alcanza pues prácticamente para nada, ¿no? Y sin embargo así trabajan. Entonces, ¿por qué lo hacen los gobiernos de esta manera? Bueno, porque consideran que si el salario está bajo, pues
encontrarán empresas o en otros países para que les contraten mano de obra de ellos y así pues puedan, digamos, generar como estrategias para atraer inversión extranjera y contraten, digamos, chinos porque son muy baratos. Pero sobre los chinos, los malayos, mire, 196, aunque acá dice 850. Hay otra cosa que debemos tener en cuenta y es que, digamos, cuando estamos observando estas tablas, pues nos enfocamos es a la moneda de ellos, ¿cierto? En Malasia, pues tenemos los ringgit. Y pues los chinos, pues ganan 1.450 yuanes. Pero cuando estamos convirtiéndolo, podemos encontrar que no solamente la China trabaja barato, sino que Bangladesh, pues es como la tarifa más barata, ¿sí? Pero no hay confianza. Tienen más confianza los chinos. O los de Camboya, pues en el África, ¿sí? O la India, pues trabajan muy, muy barato. Sin embargo, pues vemos que las economías de esos países pues tienen cierto desarrollo, por ejemplo en la India o en la China, pero existe la desigualdad muy, muy marcada. Y pues entonces esta es la página de un simulador, si ustedes pueden ingresar, aquí encuentran los salarios mínimos, ¿sí? Digamos los colores más oscuros pues son los más bajos y los que tienden como a verde pues son un poco más considerables, ¿sí? Por ejemplo, Canadá pues está súper bien, Australia, y vemos acá de pronto Alemania, Francia, Inglaterra, España ya cambia otro color. Y acá tengo un ejemplo, podemos encontrar si realmente uno puede vivir en España con un salario mínimo. Si dice, no, son 24.000 pesos, yo puedo hacer maravillas con ese salario en este lugar, ¿cierto? Dirán algunos. Pero la manera como se gasta ese dinero, esos 24.000 pesos mexicanos, van a desaparecer en un 2x3, ¿sí? Por ejemplo, uno va y necesita el menú. ¿Cuánto le vale? 14 euros, o sea, 347. Entonces uno dice, uy, ¿sí ve? Ya casi no sé, un poco para 500 pesos y ya se me fue un cuarto de mil. El menú completo, 192, imagínense. Si yo quiero comprar una pechuga para cocinarla en la casa, me vale 86 pesos. Bueno, está más o menos una libra, mentiras, imagínense. 500 gramos. Un litro de leche entera vale 20 pesos, pues en euros vale 0,82. Y así por el estilo. Entonces, esa es una tabla por si están, digamos, motivados en ir a conocer ese país, porque escucho tanto que les gusta, pues algunos, no sé si sean todos, yo creo que no. Entonces pueden, digamos, como hacer un comparativo por si de pronto quieren alquilar un piso o algo así para ir eh, de vacaciones, pues pueden encontrar que si hay 85 metros cuadrados, pues se les va alrededor de 1.257 euros. O sea, toda esta cantidad. Y así por el estilo, ¿no? Las otras cosas, ¿cuánto vale, digamos, un televisor de pantalla, un microondas? ¿Cuánto vale el detergente, la ropa, el transporte, ¿sí? Todo eso, el cuidado personal, el entretenimiento, al menos para tomarse un café en la tienda, ¿sí? ¿Cuánto me vale? 2,51 euros. Y pues la tarea que les voy a dejar, pues no es es para la otra semana. Para esta semana, el jueves, para que elijan, digamos, el salario mínimo de otro país que no sea España, porque ya lo pusimos, o anglosajón, que quiere decir Estados Unidos, Canadá, Australia, Inglaterra, ¿sí? Para que consideren si es suficiente para vivir. Y pues eso sería todo por hoy. ¿Alguna pregunta? El examen ya lo repetí el jueves de la otra semana por calendario académico. Yo, profe, oiga, la vez pasada del examen puso Sí, 4 respuestas que me tardé ahí, como se me perdió el tiempo. sí. Y
que parecían las mismas, pero me enredé y perdí mucho el tiempo. Sí, ¿Me son puede explicar parecidas. cómo? O sea, Bueno, pone 4 y dos y son todas se parecidas y parecen. cualquiera de las dos puedo... No, solo hay una verdadera y las otras se parecen. Va a existir, digamos, algo que le cambien. ¿Para qué lo hago? Bueno, pues tienen las diapositivas, solamente como para que analicen las respuestas y no solamente sea como copiar y pegar, no, sino como que analicen un poquito la respuesta. Se van a parecer, sí, pero al final no son iguales. Sí, esa es como la estrategia que les recomiendo. Por eso les digo que no lo contesten en 20 minutos porque uno se puede confundir, ¿sí? Pero si uno va y controla, porque habrán algunos estudiantes pues que sí van directamente y estudian muy juiciosamente, pero habrán otros que estudian con el examen ahí, ¿cierto? No estoy diciendo que sean ustedes, pero sí me ha pasado ya varias veces. Pues por eso, esa es la razón por la cual los hago de esa manera, ¿sí? Pero ya digamos en el último examen sí van a tener como un ejercicio y les coloco un enlace para que puedan subir ahí sus procedimientos, ¿sí? No solamente la respuesta porque no tiene sentido, sino ustedes cómo desarrollan el ejercicio. ¿Alguna otra inquietud? sí, ¿y me puede poner la diapositiva de la tarea? Ah, sí, claro, con mucho gusto. Igual pues las diapositivas están subidas y pues ya. Es el salario mínimo en cualquier otro país que no sea España, europeo, anglosajón o el que ustedes consideren, no es camisa de fuerza. Gracias. ¿Sí? Ok, listo. ¿Hay otra pregunta? Si no, pues ya el sistema nos va a sacar. ¿No? Bueno, entonces esto, nos vemos ahorita en costos y que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente.